Yo soy Juan Gabriel Osuna, soy músico desde hace, no sé, muchos años. Yo estudié composición, me gradué con énfasis en educación, pero estudié composición, enseño composición aquí en la Javeriana y he estado realmente mucho más dedicado a la pedagogía que a la producción artística. He hecho muy poquita producción. Lo que he hecho he estado más enmarcado o bien en concursos o en proyectos de aquí de la universidad. Y aunque la producción que tengo es básicamente musical, siempre he tenido desde que empecé a entrar en contacto con la música de manera académica un interés profundo por el sonido, particularmente por el paisaje sonoro. Muy al principio, cuando empecé a estudiar música, yo daba clases a niños pequeños para pagarme mis estudios, y uno de los primeros textos que cayó en mis manos fue El rinoceronte en el aula de Schaffer, y a partir de ahí me abría otras lecturas de él, y entonces me interesé mucho en el tema de la limpieza del oído, del paisaje sonoro, de la ecología, de la contaminación por ruido, y empecé a trabajar mucho sobre esos conceptos con los niños. Hacíamos salidas de campo, luego hacíamos cartografías de los sonidos que habíamos escuchado, y trabajé muchos años con niños, hice mucho tiempo eso y desarrollé personalmente les contaba, como un hábito de estar siempre atento al paisaje sonoro. Todo el tiempo estoy consciente de qué está sonando todo alrededor, pero nunca había como incursionado realmente en el tema del arte sonoro. Conocía obras de arte sonoro, tenía algún conocimiento de eso, siempre he estado muy como interesado en las artes, en todas las artes, no específicamente en la música, o no centrado exclusivamente en la música, y toda la evolución de las artes plásticas y las artes visuales en el siglo XX me apasionó siempre, y cuando aparece el arte sonoro, aparece justo en el contexto de las artes visuales, lo que para mí era una cosa extraña y me llamó mucho la atención. Entonces, desde el principio estuve muy interesado en el tema, no necesariamente en hacer arte sonoro, pero sí en seguir, como mirar cosas de artistas, estar atento a lo que está pasando. Entonces, bueno, hubo como esa aproximación. Y el año pasado, César presentó un proyecto de grado que era una instalación sonora en el énfasis de composición comercial de la Javeriana. A mí me llegó el proyecto porque, pues, no sé, habrán pensado a quién de acá se le mide a hacer cosas que no son las que tradicionalmente hacemos. Entonces dijeron, no, eso es con este man, y me llegó el proyecto. Y yo lo primero que hice fue preguntarle a usted, en comercial, de dónde saca la idea de hacer una cosa de arte sonoro. Esto no encaja aquí, de hecho no encaja aquí, en la Javeriana. O sea, es muy difícil que en composición erudita le acepten un proyecto de estos. Pues me dijo precisamente, en erudita no, pero en comerciales hay más apertura. Es como el segundo proyecto que se mueve por este camino. Entonces ya hablé con Juan Daniel y me contó el otro proyecto, y bueno, me interesé pues en dirigir la tesis, y trabajamos con César un año entero, y fue una tesis bien interesante de instalación sonora, intervención en el espacio, con componentes visuales, con
paisaje sonoro, con cosas electroacústicas, fue bien interesante. Y ahí nos metimos los dos a estudiar y a conocer y a leer sobre arte sonoro, sobre un poco qué estaba pasando, meternos en el, como actualizarnos en el panorama. Y Roberto nos ayudó cantidades en esa aproximación. Y ya, y ahora estoy incursionando realmente ya en hacer, a raíz de esto, digamos, se me renovó el interés y estoy incursionando como en los dos, en dos como manifestaciones diferentes de arte sonoro, en paisaje sonoro, específicamente paisaje, y en hacer, digamos, paisaje sonoro acusmático, es decir, grabar y seleccionar lo grabado y ya, y en cosas con intervención ya de procesos de síntesis, pero a partir de tomas de paisaje sonoro. Yo soy César Hernández, recién graduado de la carrera de estudios musicales acá en la Javeriana, en el énfasis de composición comercial. Pues vi 3 semestres del énfasis de ingeniería de sonido, 4 semestres, y pues ya cuando en un momento ya me sentí parte de como las dinámicas y el proceso y con la dirección que lo lleva a uno el énfasis, decidí cambiarlo por un momento más de creación. Y fue cuando decidí entrar a la composición, y ya cuando tomé la decisión de entrar a la composición comercial fue porque pensé que iba a ser más libre como la elección, sobre todo yo pensando ya hacia futuro, hacia la tesis y hacia como mi proyecto personal como creador. Entonces no fue sino hasta empecé a generar como un interés hacia lo interdisciplinar, como a partir del 6º semestre tal vez, o 7º semestre, ya en los últimos semestres, pensando en la importancia y en volver a juntar las artes y en general todas las ramas del conocimiento y enfocarlo desde la música para poder encaminar como proyectos interdisciplinares. Ese fue mi primer interés, y después, por casualidad del destino, terminé leyendo un libro sobre instalación y terminé empapándome de eso e ir buscando referencias y referentes por todos lados. ¿Recuerdas ese libro? Sí, pero es que no me acuerdo, se llama Installation Art, se llama así, A Critical History se llama el libro. Y después, cuando ya me recomendaron trabajar con Juan Gabriel para empezar la tesis, y con ayuda también por el otro lado de Juan Daniel Hernández, era como la asesoría ya desde el trabajo como más técnico. Nosotros estábamos más enfocados como en la idea y en la composición musical, como en la composición del proyecto. Entonces ahí fue a preguntarme sobre el habitar y sobre el recorrido y sobre la interacción que tenemos nosotros con el entorno. Entonces la tesis es básicamente eso, son dos entornos, un entorno urbano y un entorno rural, en donde se ve como ciertas dinámicas, y hay elementos sonoros, elementos visuales y espaciales por medio de ubicación específica de objetos y de parlantes, y con unos proyectores caseros que se hicieron para que prendían y apagaban dependiendo de las dinámicas del sonido también y del entorno. Como que mi interés siempre fue crear como paisajes imaginarios, y por medio de la música y del arte sonoro en general y de la espacialización, decidí cómo empezar ese proyecto. Claro. ¿Y cómo se dio la relación ahí desde lo comercial, ese énfasis a la tesis? ¿Cómo hicieron ahí? No, pues yo pregunté primero en el énfasis si podía hacer eso. Me dijeron que sí, mientras que cumpliera ciertas pautas, como que tenía que tener como elementos musicales y como un proceso compositivo. Y pues sí, lo tomé de esa forma, y pues es la forma como que me gusta trabajar a mí también, que es no olvidando tampoco pues lo que acabo de aprender. Claro.
La formación en composición erudita en la Javeriana yo creo que tiene una carga demasiado pesada, con una forma del hacer que garantiza como unos ciertos resultados que han sido positivamente valorados en distintas partes. Juan Antonio Cuéllar, en un homenaje que le hicieron a Guillermo Gaviria hace 2 años, cuando se inauguró el edificio, decía que haber estudiado con Guillermo y haber hecho todo el programa de composición de la Javeriana le ha permitido a él y le permite a los que se gradúan de composición erudita irse a estudiar afuera a donde quieran estudiar, no donde los reciben, sino donde quieran. Es decir, cualquier egresado de composición de la Javeriana presenta un portafolio en la escuela que quiera y tiene muy altas posibilidades de que lo reciban, incluso que lo bequen. Entonces, digamos, eso conlleva una carga muy fuerte, creo yo, esto es mi apreciación personal, conlleva una carga muy fuerte en una cierta manera de hacer la composición. Y lo que he visto es que proyectos que se salen de ese patrón de esa manera de componer, por ejemplo, que involucran muchos elementos aleatorios, que trabajan muy fuertemente sobre improvisación, donde haya muchas cosas que no están muy controladas, donde no se pueda emplear algún mecanismo de control muy preciso, no tienen buena acogida en el área, entre los profesores del área, que son los que aprueban o no un proyecto de grado. Por eso decía hace un momento que ahí no le veía mucha cabida a un proyecto como este, y que me sorprendía que viniera del área de composición comercial, porque yo no le sigo sin verle nada, ninguna conexión, ¿no? Pues porque es que es todo menos comercial. En el sentido en el que se entiende acá, sí, esa división entre comercio, que además me parece absolutamente arbitraria, pues no arbitraria, artificial. Porque en últimas la composición, digamos, la erudición sobre composición se puede dar en cualquier tipo de composición. Entonces, pues, llamar a una erudita de la otra comercial es casi un eufemismo para hablar de música culta y música popular, que es lo que se estaba evitando hacer. Y por otro lado, todo el arte se mueve en circuitos comerciales. No hay un arte que no, a no ser pues que yo no tenga con relación a la obra ninguna pretensión de divulgación, no hay manera de moverla si no hay un circuito comercial. Sí, el arte contemporáneo más vanguardista se mueve en las galerías, se mueve en los museos, se mueve en las salas de conciertos, y esos son circuitos comerciales. Unos dan más plata que otros, unos mueven más billete que otros. Sin duda Shakira mueve mucha más plata que Blas Emilio Ortúa, pero mueven más. Ese es como la división que se establece acá. Entonces el que se gradúa en música comercial es alguien que ha pasado por componer música para video, para poder saber cómo se musicaliza una telenovela, una película, cómo se hace una canción, cómo se graba un disco, cómo se hace un arreglo, tal, cómo se escribe para una banda de jazz o para, no sé, como ese tipo de conocimientos. Entonces el programa es como muy variado, tiene un montón de cositas sobre las que no se profundiza mucho, pero que lo empapa en una cantidad de cosas con las que se va a encontrar en lo comercial, digamos, en el mundo de los estudios, de los medios. El estudiante de música de composición erudita está más enfocado en desarrollar un lenguaje propio, en explorar sobre propiedades del sonido, de las relaciones entre el sonido, de la forma, o sea, se mueve como en un mundo más enfocado en el resultado estético y en un tema de profundización teórica, y esa es como la diferencia grande. Y a mi juicio, un proyecto como el de César tendría que tener más cabida en composición erudita.
me sorprendió que viniera por comercial y yo se lo dije al principio, fue mi primera pregunta, ¿usted por qué sale con esto? Pero igual se dio así y bienvenido, yo no le iba a decir que no, pues a la oportunidad de trabajar. Y así mismo desde ese énfasis, como tú lo describes ahí. Claro, yo soy profesor de composición, bueno, yo trabajo en los primeros semestres en los que tengo alumnos de comercial y de erudita, pero mi producción se mueve toda por el campo de la erudita, nunca he hecho absolutamente nada por el campo de lo comercial. La única vez que intenté un jingle salió tan erudito que me dio pena llevarlo. En este momento, por ejemplo, Alba Fernanda Triana está trabajando muy fuerte sobre eso y es una de nuestras primeras egresadas. Violeta Cruz, que está trabajando en París, está clavada de lleno en el tema del arte sonoro. Daniel Sea. Bueno, entonces sí ha habido ahí. Sí, y de todas maneras. El mismo Juan Daniel ha hecho cosas. Pero él es de ingeniería. Sí. Bueno, sí, pero. Sí, pues no vienen de erudita, pero no sé, por ejemplo, Marco Suárez en Francia, aunque Marco trabaja digamos, es música y su enfoque es muy musical, tiene un interés profundo y explora enormemente en el tema del timbre y trabaja con electroacústica muy centrado en el timbre, entonces sí es como un enfoque más hacia el sonido que otros factores de la música. Lo que estoy haciendo ahorita es muy, digamos, está un poco como en esa línea también, es decir, tiene elementos como de narrativa musical, pero está mucho más centrado en transformaciones tímbricas, en texturas, en espacialización, en otros factores del sonido distintos. Tiene elementos de composición de paisaje sonoro. Digamos, ¿a qué le atribuyen ustedes que se esté como diluyendo esa frontera entre un lado erudito y un lado, digamos, más yo diría, pondría de un lado lo erudito y lo comercial, para hablar de lo tonal por un lado, y ese rompimiento de ese límite hacia el arte sonoro? ¿Sí? ¿A qué le atribuyen ustedes siendo formados en música de todas maneras? Como ese trasegar de un lado a otro, y por qué esa frontera se ha ido diluyendo, o cómo observan ustedes allí ese tránsito. Pues como que la gente a veces piensa como en no seguir como el mismo, o pues desde mi punto de vista yo nunca pensé en un punto ya no quería hacer lo que me estaban enseñando en la universidad, no me parecía suficiente para mí hacer lo que me estaban proponiendo en la universidad. Entonces, y a partir de darme cuenta de que siempre las artes han estado ligadas, así en la academia no lo estén, en la vida cotidiana y en el hacer están absolutamente ligadas. Y para mí la música no podía estar relacionada solo al deleite y disfrute musical, sino que tenía que tener un trasfondo o tenía que tocar otras fibras por otros lados. Entonces yo creo que si músicos, compositores han decidido empezar empezar a trabajar sobre un campo más que está considerado inclusive más plástico, como el arte sonoro, es porque ven insuficiente en cierta medida el arte musical como tal. Pues yo lo vi así. Sí, yo creo que primero creo que esas fronteras rompieron hace mucho tiempo ya. Estamos a 80 años de las primeras rupturas. Sí, cuando Cage hace en 1950 la World Walking en televisión, ya estaba rompiendo esas fronteras y la gente no entendía, la gente reía, el invitado se reía, todos creían que era un chiste, pero el tipo estaba haciendo arte sonoro ahí. Cage transformó todo, el tipo le dio la vuelta a absolutamente todo. Yo creo que él y Duchamp son los grandes transformadores de la estética del siglo XX, y ahí ya se rompió esto.
Si a eso le agregamos todo el trabajo de Murray Schafer sobre el objeto musical, sobre la redefinición del sonido, todo lo que aportó la música concreta, todo lo que pasó ahí, todo eso rompió con una música discursiva, con una música centrada en el control de tonos y empezó a volcarse hacia otros parámetros, amplió enormemente el espectro de materiales con los que se trabajan, y eso creo generó como dos aproximaciones. Desde el campo de la música, una aproximación casi muy científica y con mucha preocupación por la medición específica de las cualidades del timbre, una vaina muy de ingeniería, de hacer análisis de Fourier, de no sé qué, para establecer frecuencias, rangos, usar filtros, una cantidad de cosas con una enorme posibilidad de teorizar y de apoyarse en teoría, pero por otro lado liberó la creación o presentó la posibilidad de una creación mucho más libre de toda la carga teórica que traía la música con los sonidos, que fue como la aproximación a la que se llega desde las artes visuales, como tratando también como de expandir el espectro, ¿no? Estamos trabajando con colores, estamos trabajando con planos, estamos trabajando con espacios, pero resulta que los espacios tienen sonidos, resulta que los colores son frecuencias, resulta que los sonidos son frecuencias, resulta que todo eso está conectado, entonces ampliémonos y tenemos sonidos, pero las artes visuales vienen en una tradición muy distinta de conceptualización en el campo de lo teórico más que de racionalización, sistematización, que es como lo que viene marcando todo el desarrollo de la música. Entonces todo ese trabajo más conceptual hace que sea atractivo para los artistas visuales trabajar con esto sin tener la carga de la teoría musical, sin tenerse que preocupar porque esto tiene función de esto, de aquello, sino simplemente esto encaja acá, me gusta, tiene un buen equilibrio, y ya, es una cosa mucho más inmediata y de modo que pudiera servir a unos propósitos conceptuales claros, que era como la preocupación más importante. Entonces, yo creo que eso está roto desde hace mucho tiempo. Lo que hay hoy que termina por borrar esas fronteras es lo que ya decía César, la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad, el trabajar, el tratar de hacer proyectos que abarquen de una manera como más completa las ideas, poderlas nutrir de más cosas. Yo creo que todos los artistas hacen lo mismo. O sea, el arte es arte y lo podemos llamar arte y podemos englobar a todos los artistas como un solo tipo de actividad, porque en últimas todos hacemos lo mismo. ¿Qué es lo que difiere en realidad? Digamos, en esencia son los materiales. El arquitecto trabaja con espacios, el escultor trabaja con formas, el diseñador trabaja con formas y con funciones, el arquitecto con espacios y con funciones, el pintor trabaja con planos y colores. Estoy siendo muy básico, pero en términos generales es eso. El músico trabaja con el tiempo y con sonido en el tiempo, y el pintor trabaja con colores en el espacio. Entonces, en últimas todos hacemos lo mismo. Entre paréntesis, a mí me preguntan con frecuencia qué libro de composición me recomienda, maestro. Y el primero que yo recomiendo es un libro que además está mandado a recoger por su origen, que es Las bases para la estructuración del arte de Portly. Eso es Bauhaus, eso está requete replanteado, pero para alguien que está empezando, para entender como las dinámicas de la composición, me parece que ese libro es
fantástico. Es un libro que habla de líneas, de dibujos, de tensiones, pues, porque es pintor. Es un libro pensado desde la pintura, pero lo que él está proponiendo ahí se aplica a cualquier cosa, a una obra arquitectónica, a un objeto de diseño, a una composición musical. Entonces es eso, lo que hacemos es lo mismo en campos distintos. Entonces en ese sentido, para mí, ¿qué es arte sonoro? Es hacer arte con sonido. Simple y llano. Hacer arte, entiéndase por arte lo que se entienda, porque además el concepto ha cambiado a lo largo de la historia 1000 veces y seguirá cambiando con los cambios de la cultura, de la sociedad. Hoy mismo hay 20.000 comprensiones distintas de qué es arte. Pero es eso, cualquiera que sea su concepción de qué es arte, si la está haciendo con sonido, es arte sonoro. Entonces ahí cabe la música de Beethoven, pero cabe el paisaje sonoro, pero cabe lo que hizo el artista visual con sonidos, pero todo cabe ahí. Es muy grande, muy amplio. Pues yo estoy muy de acuerdo, pero también sé que el artista sonoro, o los que empezaron a hacer esto, lo empezaron a hacer simplemente porque no querían hacer música, por ejemplo, en el campo de la música, los músicos que empezaron a... Y si bien estoy completamente de acuerdo con lo que dice Juan, yo creo que el artista sonoro, o los primeros artistas sonoros, pensaron que esto tenía que ser distinto porque no podía tener algún tipo de narrativa musical, por ejemplo. Que yo, por mi parte, no estoy de acuerdo, pero yo siento que esa fue una de las razones. Otra razón es porque involucraba el espacio, el tiempo y la relación como entre esas dos cosas que sinceramente muchos compositores antes no se planteaban. Ellos planteaban simplemente en el tiempo, el sonido a través del tiempo, pero no solo el espacio. Digamos que el artista sonoro o inclusive compositores ya del siglo XX empiezan a plantearse ese tipo de ideas, y me parece que eso es como fundamental para poder describir el arte sonoro. No lo quiero llamar como algo no musical porque me parecería incorrecto empezar a cortar y sesgar una cosa que me parece que nació para evitar eso. Me parece que el arte sonoro nació para evitar como academizar de una forma muy cerrada el hacer con el sonido. Y si me parece que esto tiene como que involucra otros aspectos como la interdisciplinariedad, como hacerlo plástico en algunos casos, me parece que igual tiene que darle cabida a muchos como aspectos que la música tiene y que las otras artes tienen también. Bueno, sí quisiera hacer una aclaración también un poquito sobre lo que estaba planteando ahora. Para mí, si bien para mí arte sonoro define eso, arte hecho con sonido, punto, cualquier arte hecho con sonido. Sí, digamos, en la escena actual del arte hay un nicho específico que no está bien definido y que probablemente nunca esté bien definido. Con bien definido no me refiero a correctamente definido, sino a claramente delimitado de qué es o no el arte sonoro, pero lo que sí es muy frecuente es encontrar consenso, por ejemplo, entre los músicos, que eso no es música. Claro. Entonces, así yo diga que la música es arte sonoro, la mayoría de los músicos van a decir que el arte sonoro no es música. Y ahí hay una, digamos, eso ya plantea como el establecimiento de un territorio nuevo, o distinto, por lo menos. Y en últimas, más allá de todas las definiciones que se puedan dar desde la reflexión teórica o lo que sea, en últimas lo que prevalece y lo que termina por marcar esos límites son los usos y las obras. Pues las obras, pero sobre todo como las apropiaciones de los conceptos que va haciendo la comunidad. César mencionaba ahorita la discursividad. Sí, pero no, porque hay, no sé, Morton Feldman no es discursivo. Sí, esas obras para piano larguísimas de Feldman, donde hay un gesto, silencio, suficiente para que uno borre ese gesto, y luego otro gesto que no está relacionado con el gesto anterior y que debe oírse como un gesto nuevo.
y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y esta vaina dura 40 minutos. Y los gestos son más o menos parecidos, pero distintos, y deben escucharse no en discurso y no en consecuencia, pero están reunidos. Entonces, Pues tú mismo mencionabas ahorita, lo que hizo John Cage, para mí el 433 no es música, es arte sonoro, sí. ¿cierto? Pero también tiene- es música en el sentido de, es decir, sería una música conceptual y está cuestionando una cantidad de cosas del concepto de música, que va de la mano con todo su libro de Silence y todo lo que cuestiona Silence. Entonces, por eso digo que la ruptura es ahí. O sea, la ruptura en el campo de la música es en Cage, pero además esa ruptura en Cage le pega a todas las artes y va de la mano con las rupturas de Duchamp. Son contemporáneos. que vienen de las vanguardias, ¿no? Sí. Y todas las vanguardias finalmente... Entonces, pues sí, creo que la ruptura ocurrió ya hace mucho tiempo y creo que ahorita lo que hay es eso que están haciendo ustedes, esfuerzos por entender, delimitar, clasificar, caracterizar, entender. Hay un arte sonoro en Colombia que tenga como unas características particulares, tal vez distintas a otros lugares, o si hay algunas tendencias o algunos sistemas compositivos, o un discurso que lo atraviese, o No sabría, en comparación con otros lugares no sabría. No siento que haya una... De hecho, creo que el arte sonoro en Colombia no es lo suficientemente potente todavía como para lograr consolidar una característica regional o nacional o como una identidad particular. Creo que aún no. Pero es una percepción no muy informada, no Sí. estoy equivocado. ¿Qué percepción tienes tú del arte sonoro en Colombia? Yo creo que, pues, de lo que he podido como entender digamos, del paisaje sonoro, entre el campo, pues, entre el grande, llegando específicamente al paisaje sonoro, yo siento que hay una preocupación más por evidenciar de forma sonora algo. Y siento que está muy ligado como a nuestro diario vivir, en el sentido como social, y como nuestra relación con el sonido y el entendimiento del entorno, como reconocimiento del entorno desde lo sonoro, y también planteando en algunos casos como una problemática social. Yo siento que desde ese punto el paisaje sonoro siento que está como muy enfocado a veces hacia ese lado. Ustedes han hablado de paisaje sonoro, instalación sonora, intervención en el espacio, tiempo-espacio. ¿Cómo se relacionan estos conceptos con arte sonoro? ¿O cómo lo relacionan ustedes? ¿Sí? Indistintamente han mencionado los conceptos así atravesados. ¿Cómo los relacionan ustedes? Yo creo que César mencionó un término, un concepto que para mí es central en lo que hemos coincidido nosotros, digamos del colectivo, igual con Diana, también le interesa a Mónica, que tiene que ver con el habitar. Cuando se habita algo, lo que se habita en principio es un espacio, y ese espacio, cuando se habita, cambia su sentido, adquiere un sentido, y ese habitar tiene todos los elementos espaciales, objetuales, todas las dinámicas de interrelación, y tiene sonidos. Y esos sonidos se perciben, pero esos sonidos se transforman, esos paisajes se transforman. En esas transformaciones de esos paisajes se evidencian procesos sociales, se evidencian conflictos, se evidencian cosas de interés para los artistas hoy. Y en ese sentido creo que entender el arte sonoro más allá de lo puramente sonoro, es decir, como una cosa más
totalizante en el sentido de que involucra el espacio, los objetos en el espacio, las personas en el espacio, el habitar, las dinámicas, las tensiones, todo lo que está pasando allí, más allá de que se haga con un énfasis en el sonido, que es lo que lo convierte, digamos, en sonoro. Es más como el énfasis que la limitación a lo sonoro. Es lo que permite como la confluencia de todo eso. Es en el habitar en donde confluye todo eso. Sí, es un poco como la vieja pregunta filosófica, pues, sobre el árbol en el centro del bosque y si nadie lo percibe, ¿qué? O sea, es en el habitar en donde las cosas realmente tienen un sentido para nosotros. Y el arte es así, o sea, el arte no existe sin el hombre, el arte no existe en la naturaleza. ¿Sí? Estoy de acuerdo con Kant cuando dice que un árbol no es bello per se, o sea, o un atardecer. Lo que lo hace bello es la contemplación y la relación, eso es el habitar. ¿Sí? En el momento en que yo habito, yo confiero sentidos y construyo sentidos y modifico sentidos. La experiencia estética. Y eso es lo que permite el arte. Y ahora que sea sonoro, pues es como que hay un énfasis en lo sonoro, y es como explorar una forma de manifestación de esas tensiones que antes no se había explorado tanto, o no se ha explorado en lo absoluto. ¿Qué es lo que caracterizaría el arte sonoro en Colombia? Pues en principio que está hecho acá, es decir, que surge del habitar nuestro, y el habitar nuestro está marcado por cosas que son muy particulares. Todo este tema ahorita, el proceso de paz, de salir de la guerra y del paso a otra forma de entendernos como sociedad, como país, eso está muy en el centro ahorita de toda la discusión, de toda la reflexión. Otros procesos que se están produciendo y otras tensiones que se están generando y que aquí en Colombia son particularmente fuertes. Ahorita César está trabajando sobre los páramos y los procesos le preocupan los procesos de deterioro de los páramos, que son vitales, y pues páramos hay en muy poquitas partes del mundo, y Colombia tiene el 50% de los páramos del mundo. ¿Sí? Entonces, si no cuidamos los páramos, estamos perdiendo una cosa que es patrimonio de la humanidad. Entonces, hay cosas que hacen que esto empiece a tener un carácter específico nacional, pero nadie está obligado a circunscribirse al paisaje social nacional. Y no sé, hace 2 años, 3 años se hizo un montaje acá como conectado con Nueva York, cuando estuvo Choning aquí, que estaban ahí, ¿quién estaba ahí? Bejarano, ¿cómo se llama el otro? No, Juan Reyes, Ricardo Arias. No. Roberto García. Estaba Roberto García, estaba Mauricio Bejarano, Ricardo Arias. No, creo que él no. Y bueno, ellos dos estaban aquí haciendo cosas. El que trabaja con cacharritos y micrófono y todo eso es Leonel Vázquez. No. De los que mencionaste ahorita. Ricardo Arias, Roberto García, Juan Tal vez Roberto García. Sí, Roberto trabaja con cachorritos. Eso, entonces estaba Roberto con los cacharritos, como con semillas y todo, y sensores. Cositas y sensores y microfonitos y una cosa que ponía a moverse, y todo eso producía ruidos. Sí. Estaba él ahí con sus cacharros, con unos micrófonos acá, el otro estaba trabajando con aparatos y vainas, y esto estaba conectado con una gente en Nueva York, con gente en otro lado, y eso había alguien tocando, había alguien en Brasil tocando un concierto telemático. Sí, era un concierto telemático y había alguien entonces tocando una cosa en un instrumento japonés, una vieja en Brasil, y otro man en Nueva York haciendo otra cosa, y todo esto estaba
digamos, como en un espíritu distinto, no era una cosa nacional, era todo lo contrario, era como borremos las fronteras de lo nacional. Entonces eso también está por todas partes y hace parte de esto. Entonces yo no creería tanto en la existencia de unas características específicas, estéticas o cualquier otro orden, que sean características del arte sonoro en Colombia. Sí, unas derroteros históricos, sí, y sí una relación muy particular y muy característica con un habitar el país y con un ser social en una circunstancia coyuntural como la nuestra hoy. Eso marca, claro, pero más allá de eso, como tener una especie de característica como pudo tener la música española de principios del siglo XIX, comienzos del XX, que era muy característica de que uno escuchaba, ¿no? Eso es Turina, eso es Granados, eso es español, eso suena español, punto. ¿Sí? Entonces Lalo hace una sinfonía española, ¿sí? El otro hace la música española y Debussy hace una cosa española y lo que hacen suena español. Eso no creo que sea tan fácil de encontrar en el arte hoy, en general, en ninguna parte, y mucho menos en el arte sonoro, que es mucho más abierto como a manifestaciones, resultados, incorporación de objetos sonoros. Hay una cosa como la evolución que tuvieron las estéticas en el siglo XX que a mí me llama la atención. Entonces, en el periodo de uso común, como que todos hacían lo mismo. Que en Europa Occidental, pues, digamos, en la música de Europa Occidental, no vamos a meter con músicas autóctonas, indígenas, o sea, no, los poscoloniales me ahorcarían, pero bueno. El punto es, todos hacían lo mismo, luego viene en el siglo XX una ruptura, se atomiza y empiezan a aparecer una cantidad de ismos, ¿sí? Distintos, el dadaísmo, el nadaísmo, futurismo. y el futurismo, el impresionismo, el expresionismo, y eran 5 gatos reunidos en un café definiendo cómo tiene que ser la estética. Y manifiestos, sí. Sí, entonces el manifiesto de este, el manifiesto de aquel. Entonces el arte debe ser así, y todo el que no esté haciendo esto no está haciendo arte. Entonces, ¿qué es lo que está como en la raíz de los manifiestos? ¿Por qué creo yo que se da eso? Porque se empiezan a perder las fronteras de identidad y entonces empiezan a aparecer como reacciones. Entonces, listo, no podemos identificarnos tan fácilmente como franceses, pues identifiquémonos como impresionistas. Y luego se siguen borrando las fronteras, cada vez más las comunicaciones, la globalización, que entonces esto conduce a que estos como núcleos se vuelvan cada vez más cerrados, al punto que hoy en día lo importante no es que nos parezcamos entre nosotros, sino que yo tenga muy claro quién soy yo, es decir, que yo me parezca a mí y que tenga eso claro. Entonces es como una se ha ido como atomizando cada vez más, al punto que ahora es mucho más importante como la identidad personal que la pertenencia a una identidad colectiva. Por más que se siga clamando por una identidad nacional, por un patriotismo, por el ser colombiano. ¿Qué es ser colombiano? ¿Qué nos hace tan distintos de un argentino, de un uruguayo, de un brasilero? Ser latinoamericano, sí, eso nos hace más o menos distintos de un nórdico. Sí, pero pues es como esa historia y eso que traemos, y un poco como el mestizaje y la otra vaina, pero en realidad con la globalización, con la conectividad, con la vaina, pues uno está en constante contacto con todo lo que está pasando en todas partes, se alimenta de todo eso, entonces en últimas todos estamos comiendo de lo mismo, todos estamos creciendo con lo mismo. Creo que esas distinciones son cada vez menos pertinentes o fuertes y menos pertinentes. Ahora sí siento yo una tensión con eso y probablemente estamos en el punto en el que el resorte se devuelve y volveremos a los nacionalismos y a las
alzar las banderas y a salir todos a unos golpes cantando el himno nacional. O a lo ancestral también es una tendencia, ¿no? Sí, Como una cosa más tribal o americanismo. Sí, no sé. Desde esa idea tuya que planteas de que entonces más bien definirse quién es quién, que eso digamos sería como lo importante ahorita, ¿cómo ustedes se definen así o cómo se va uno, cómo se han ido ustedes perfilando hacia la creación de arte sonoro en este momento? No sé si hay alguna metodología, algún interés o las formas en que se producen obras. Yo me he enfocado, o pues mi interés, como ya hemos hablado, es en habitar, pero mi forma, pues yo creo que como la metodología para hacer es siempre como rediseñar la realidad, reinventarla, para también crear como una nueva identidad, como plantear lo mismo pero desde un imaginario que es distinto y permite otro tipo de encuentros, como otro tipo de identidades, otro tipo de funciones. O sea, yo sí he estado muy interesado, digamos, últimamente con la cuestión de los páramos y todo esto, pero yo no lo pienso tanto a nivel local como a nivel global. Yo pienso que es una urgencia global la cuestión de los páramos, porque ellos, tras de que, o sea, nos traen agua a nosotros, captan un poco de materia orgánica en el suelo que podría ir a la atmósfera y convertirlo más y sellar más el planeta y generar más calentamiento global, por ejemplo, que es lo mismo que está pasando en la Antártida, que como se están derritiendo los cascos, debajo hay mucha materia orgánica que se está soltando a la atmósfera otra vez. Entonces esto simplemente está generando más calentamiento. Y me parece que es un caso completamente equiparable entre esto y lo otro, y me parece que no es identitario como a lo local, no solamente a lo local, sino a lo global. Y también como en el hacer, pienso que pues uno tiene que buscar como su forma de hacer personal también, no puede como quedarse solo en el punto como de la referencia o de qué es conveniente o de qué es lo que me dice este libro que el arte sonoro debe ser o que el hacer debe ser, sino pues uno tiene que intentar hacer lo que quiera, yo creo, o lo que crea pertinente para el arte o para el hacer. Siempre estuve más interesado al principio durante toda mi vida como en el hacer musical, en la composición, pero siempre he cargado todos los proyectos de composición con les comentaba la otra vez, con una carga teórica muy fuerte. Cuando yo hago una composición, yo hago una planificación exhaustiva, hago muchos análisis del material, exploro potenciales posibilidades, utilizo teoría de conjuntos, utilizo cualquier herramienta que encuentre a mi alcance para estructurar la obra, y pues estructuro muy fuertemente la música, y me resulta muy difícil a veces, con frecuencia, como moverme libremente en ese terreno tan marcadamente estructurado, tan fuertemente estructurado, y un poco lo que encuentro en el arte sonoro es como la posibilidad de saltar a otro dominio en el que no estoy haciendo música, entonces puedo como quitarme de encima la carga de todos estos años de estudio y de enseñanza de la teoría de la música y pensarlo un poco más como lo pensaría si fuera un artista visual. Es decir, yo empecé mi vida mucho más cerca a las artes visuales, dibujé toda mi vida, fui dibujante todo el colegio, empecé a estudiar arquitectura y me retiré en quinto semestre para dedicarme a la música. Entonces yo vengo con una carga muy fuerte de artes visuales todavía
dibujo y hago cosas visuales, hasta cosas de diseño he trabajado. Y entonces esto me permite, digamos, mi paso al arte sonoro no fue un paso como desde la música o a través de la música hacia el arte sonoro, sino todo lo contrario, como bueno, listo, acá me estoy moviendo en la música y acá me estoy moviendo en el arte sonoro. En la música trabajo con acusmática, trabajo con electrónica, con electroacústica, con síntesis en tiempo real, con cosas que ya a este punto no manejan alturas determinadas, trabajo con rangos de frecuencias, con otras cosas distintas. Pero sigue habiendo un discurso musical, sigue habiendo todo un proceso de estructuración gigantesco que se nutre de una cantidad de cosas. Aquí puedo abordarlo más como abordé siempre mi relación con lo visual, que es como yo me siento y dibujo eso, o me imagino y dibujo, y no lo atravieso con teorías. Entonces cojo este material y voy a hacer una composición con ese material, pero es una composición sonora, no es una composición musical. Para mí la composición es lo mismo en últimas en cualquiera de los campos. Composición es composición. Entonces hago una composición en la que no me preocupa toda esa carga teórica, sino en la que puedo ser más espontáneo y decir, puse esto acá porque me gustó, me pareció que funciona bien, es un contraste interesante, genera cosas que quiero generar y ya, no me preocupo por si mide tanto, si tiene esta frecuencia, si no esta, no, si voy moviendo botones hasta que esa vaina me suena y se queda así. Entonces me permite como una aproximación más fresca, más directa, más espontánea con el objeto de creación, pero tampoco abandono el otro ejercicio. De momento no lo estoy mezclando, no puedo decir que el día de mañana no hago una conexión, un puente, cualquier cosa. Pero hay una diferencia, si entiendo bien, en el proceso. Sí. Para mí la diferencia en este momento es esa, es el proceso, y para mí es valioso en este momento hacer la distinción de esto no es música, esto sí es música. Entonces es complicado de todas maneras, y sí pasa un poco por lo discursivo, aunque de todas maneras que sea o no sea discursivo depende más de la audición que de la intención del compositor. Ahorita hablaba de Morton Feldman y de su música no discursiva, pero su música solo puede ser no discursiva si yo logro escucharla de una manera no discursiva, porque si sigo escuchando de manera discursiva, oigo un discurso. ¿Qué fortalezas deberían a trabajar el arte sonoro en Colombia o debilidades? ¿Hacia dónde podemos marchar en este tema? Juntos o separados, pero hacia el arte sonoro. Yo creo que es clave para que haya como un desarrollo en esa área, que no se piense como en un tipo de artista, como que, es decir, que el interés sea multidisciplinar, que siempre haya como distintos puntos de vista sobre el mismo evento, desde lo plástico, desde lo visual, desde lo científico, desde cualquier tipo de vista. Y me parece que ahí es donde se le puede sacar algo valioso al arte sonoro, como una construcción desde la interdisciplina. Me parece que es lo más clave. De todas maneras, por más que esto ya lleve todos los años que lleva, sigue siendo un territorio nuevo, muy inexplorado, muy poco cartografiado todavía, muy rico en posibilidades, y nos permite una aproximación nueva a la realidad. Y creo que esa es una potencia enorme del arte sonoro frente a cualquier otra manifestación artística, digamos, tradicional, porque hay otras, además del arte sonoro, que son igualmente novedosas y prometedoras y abiertas. Creo que en este momento
es inherente a cualquier expresión artística, la apertura, la multidisciplinaridad, la conexión con otras formas de arte, la no delimitación precisa. Y en ese sentido creo que funciona muy bien para conectar con otras cosas, con otras personas, para convertirse en campo de discusión, de profundización, de exploración de realidades, que es interesante, donde se puede trabajar mucho con lo conceptual desde lo concreto. Es decir, en ese sentido muy rico. Bien, sí, alguien me decía en estos días de lo que en algún momento fue revolucionario, contrastante, eso, después con los años se volvió conservador, ¿no? Y delimitado. Un poco la conclusión es no dejar que eso pase, sino que siga siendo abierto a todas las... Yo creo que es inevitable que pase, o sea, en algún momento se van las formas de hacer y los productos de esas formas de hacer, en la medida en que van teniendo aceptación, van definiendo una forma de ser, y se van limitando, se van cristalizando, es normal, eso pasa con todo en la sociedad, en la cultura. Y cuando eso se cristaliza, entonces aparece la necesidad de romper el molde y aparecen los que rompen el cristal y plantean otra cosa, y esa es la dinámica normal, natural de las sociedades. Yo no creo ni en la necesidad de proteger las manifestaciones culturales de los cambios y mantenerlas intactas en campanas de vacío donde nada las pueda tocar porque se mueren, pero tampoco creo que sea posible evitar la cristalización y la formalización de maneras de hacer, y de pensar y de entender cosas. Yo particularmente estoy muy comprometido con el tema de la diversidad, es decir, de que todos somos iguales en lo diferentes que somos y en que tenemos derecho a ser diferentes y a tener las mismas oportunidades siendo diferentes, sin sacrificar la diferencia. De hecho, una de las cosas que planteamos con el colectivo desde el principio fue, no es un grupo de personas que piensan igual. Nosotros no somos un grupo de personas que piensan igual. No nos interesa ser un grupo de personas que piensan igual, que van a producir un manifiesto, que van a decidir cómo es que tiene que ser el mundo. No, podemos pensar distinto. Qué rico que pensemos distinto, que tengamos posturas distintas, que podamos entablar una discusión, que vamos a abordar un proyecto sobre tal problema y que tengamos visiones distintas del problema y encontradas, y que choquen y que generen cosas, porque es desde esa diversidad que podemos crecer y plantear cosas y producir cosas. Lo contrario es una cámara de eco donde todo el mundo piensa igual, nadie crece. Y justamente en este momento siento que políticamente el mundo está intentando un giro hacia todos pensamos igual y el que piense diferente jodió. Es lo que pasó con el uribismo en Colombia, es lo que pasa con Trump en Estados Unidos, es lo que está pasando con los gobiernos de derecha en todas partes, es lo que pasa con las izquierdas radicales. Son esos nacionalismos feroces, todos tenemos que pensar lo mismo y creer en lo mismo, ¿no? Entonces todos somos fervientes seguidores del Libertador, y él dijo, entonces todos hacemos. Sí, y
es un terreno que yo considero que no es fértil para el crecimiento, para la producción. Entonces, siento que es importante dejar que las cosas ocurran como van ocurriendo, y es importante romper lo que va pasando, o sea, que hay que estar atentos a qué es lo que se está cristalizando y romperlo para que siga cristalizándose de otras formas, pero no impedir la cristalización. No creo que, no sé, poner un líquido para evitar que se coagule sirva de mucho, porque entonces todo queda en una masa informe. Yo creo que es importante que surjan formas y que esas formas delimiten, que esas formas aprisionen y que generen rupturas, que disposentidos y que permiten otros crecimientos. Creo que esa dinámica de formalización y ruptura es vital.